Henry, nuevamente puede llamar a una nueva constituyente, puede volver a insistir, ¿es permitido? Sí, el esquema político en Chile permite que el presidente pueda convocar a una nueva constituyente, pues en la tarea que es el resultado del referéndum que se llevó a cabo respecto a la nueva constitución, no se ha concluido. Es decir, la voluntad del pueblo todavía sigue vigente en términos de que ha aprobado que haya una nueva constitución, en el referéndum que se llevó a cabo hace algunos meses atrás, hace año y medio aproximadamente. Esa tarea no se ha concluido. Esta ha sido un ejercicio que evidentemente no ha satisfecho los resultados de este ejercicio a la población, pero eso no significa que se prosiga con la tarea de finalmente dotarse de una nueva constitución. Eso constituye el mandato del referéndum que se llevó a cabo hace un año y medio atrás. Por ello es que el presidente, en virtud del resultado, ha manifestado que se convocará a una nueva constituyente, a una nueva elección de constituyentes para la elaboración de la Constitución. Naturalmente esto deberá estar precedido de una negociación entre las fuerzas de la izquierda y la derecha para arribar a una asamblea constituyente ya con una agenda previamente elaborada, de modo que no se incurra en un ejercicio que puede generar algún grado de frustración. Yo creo que se vienen días complicados, especialmente para el gobierno de Chile, a la cabeza de su presidente Boric, porque va a ser una tarea titánica, ¿no? Es complicado, teniendo en cuenta lo tradicional que es la política en Chile. Son tradicionales, y es complicado. Y otra cosita más, estimado Henry, de pronto aprueban que quieren una nueva constitución el 80% de la sociedad chilena y ahora pierde. O sea, es algo que no es lógico. ¿Qué pasó? Bueno, como decía minutos atrás, cuando se llevó a cabo el referéndum, no participó la totalidad de la población. Perfecto. Ese 80% no representa el universo de ciudadanos habilitados para votar. Bueno. Habida cuenta, reitero, que fue opcional, digamos. En este caso sí fue obligatorio, por la envergadura y la importancia histórica que representa la aprobación o no de la Constitución. Quizás no podríamos generar una opinión respecto a que esto pueda significar una suerte de terremoto al gobierno de Boric. Evidentemente no fue el resultado que esperaba. Sin embargo, también representa una suerte de advertencia, pues el comportamiento del mercado, de la bolsa, por ejemplo, en Santiago de Chile, ha sido positivo y se ha disipado la incertidumbre. Perfecto. Porque si se aprobaba la Constitución, eso representaba que debía ya iniciarse la implementación del mismo, y siendo contenidos maximalistas, esto podría haber representado márgenes de incertidumbre en el comportamiento de los mercados en Chile. Claro, y el tema económico es sensible. Sí. Entonces, más bien ha habido una reacción positiva del mercado chileno, y la bolsa ha actuado positivamente. Se ha diluido ese margen de incertidumbre y en alguna medida quizás Boric va a poder implementar algunas medidas políticas económicas no muy avesadas, pero sí conservar el nivel de crecimiento económico que requiere Chile, como los demás países de América Latina, para reactivar la economía después de lo que representó la desaceleración de la economía en el mundo producto de la pandemia del coronavirus. Entonces creo que no hay que ser muy apocalípticos en el escenario chileno. Por supuesto va a haber alguna suerte de ajuste en el gabinete, probablemente va a haber cambios en el gabinete. Evidentemente tampoco no es que no haya ocurrido absolutamente nada. Hay algún nivel de fracaso probablemente en algunas carteras del Estado, del gobierno de Boric, pero esto representa nuevamente que con la madurez que probablemente va a ser necesario que actúe no solamente el gobierno, sino todas las fuerzas políticas,
y creo que a eso está recurriendo el presidente Gabriel Boric, pues ha convocado a todas las fuerzas políticas a una reunión. Creo que el día de hoy a las 5 de la tarde ha sido convocada esta reunión con los jefes de las fuerzas políticas de Chile para en alguna medida hacer la valoración y evaluación correspondiente, y luego, como ya ha anunciado el presidente, convocará a una nueva constituyente para seguir en el camino institucional que en alguna medida el proceso constituyente lo amerita. Perfecto. No, y usted hace bien el llamado porque dice, bueno, por favor, no hay que alarmarse, no es nada apocalíptico, y evidentemente parece que los medios de comunicación estamos acostumbrados a inflar más de lo debido, ¿no? Yo revisando los titulares de los periódicos, especialmente de Bolivia, es que es impresionante cómo se le da cobertura y al mismo tiempo, pero lo apocalíptico que es. No sé si me dejo entender, Henry. Parecería que... Sí. Lamentablemente algunos medios de comunicación dejan traslucir su línea ideológica, y por supuesto muchos de los medios de comunicación en nuestro medio tienen una decisión, una posición política ideológica ya definida, y han expresado en sus titulares, y se nota, una serie de títulos un tanto magnificados en el resultado. Evidentemente ha sido derrota de la propuesta. Probablemente los márgenes de diferencia no se esperaban, 24 puntos de diferencia no se esperaba. Se esperaba quizás una diferencia de no más de 8% probablemente. Pero esto no significa que venga una suerte de maremoto en Chile y esto genere una, diríamos, situación ingobernable por parte del gobierno de Gabriel Boric, sino en todo caso es un evidentemente traspié de las fuerzas de la izquierda radical. Hay que ser precisos. Correcto, ¿no? Correcto. La izquierda radical, particularmente el Partido Comunista, ha tenido un equívoco, una estrategia muy equivocada, una lectura del escenario político chileno no muy precisa. Muy probablemente ha habido más voluntarismo que comprensión de la realidad chilena. Como bien usted indicaba, es una sociedad todavía muy conservadora. Probablemente quizás depositaron demasiada expectativa en la fecha que representa 4 de septiembre. Recordemos que un 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende obtuvo una victoria en las elecciones que le permitió ser gobierno. Es probable que hubo quizás un depósito de confianza en lo que representaba el 4 de septiembre, pero bueno, eso ha sido demostrado el día de ayer, de que los simbolismos en algunas circunstancias políticas no tienen mucha relevancia, y en alguna medida la ciudadanía chilena ha actuado quizás con un conservadurismo que refleja este resultado, pero también con un grado de moderación antes de dar un salto al vacío que representaba la implementación de una avesada transformación política, económica y social que significaba la Constitución. Entre otras cosas, por ejemplo, iba a eliminarse el Parlamento, hemos dicho, el Senado, la Cámara de Senadores, y en lugar de ello iba a sustituirse por una Cámara de Regiones. Iba a mantenerse la Cámara de Representantes, pero esa transformación implicaba también una aventura institucional en el que no sé si las condiciones institucionales de un Estado unitario como es Chile podría soportar, pues el establecimiento de una Cámara de Regiones en alguna medida es reconocer a las regiones ciertas particularidades que se asemejaban probablemente a una suerte de configuración federal. Y estos procesos no son tan fáciles de ser implementados porque exige grandes esfuerzos, y muy probablemente la madurez por la que viene atravesando Chile no estaba en condiciones como para asumir un desafío de esta naturaleza. Lo lamentable, sin embargo, Carlos, es que este proceso ha
activado un nivel de polarización que no es lo más adecuado. Claro. Pero también debemos señalar que parece que hay una fuerte tendencia en América Latina a la polarización. Lo estamos advirtiendo también en el proceso electoral del Brasil, donde se está polarizando entre Lula y Bolsonaro, pese que hay 11 fuerzas políticas que están compitiendo. Bolivia también advertimos un nivel de polarización. El Perú también está con niveles de polarización. El Ecuador de igual forma está polarizado. Colombia también. La Argentina también está polarizada. Colombia, que recién está caminando por sus primeros meses, veremos si llega a esos niveles de polarización. Lo cierto es que vemos una oleada del campo político latinoamericano, donde se está introduciendo este comportamiento de polarización que no es saludable para la democracia. En ninguna circunstancia el ascenso, el escalonamiento de la polarización política en América Latina se traduciría en garantizar mejores niveles de salud para la democracia, pues se pueden introducir elementos nocivos de uno y de otro extremo que pueden perturbar la construcción de una democracia mucho más sólida, más participativa, que son lo que la mayoría de los latinoamericanos aspiran de su democracia. Muy interesante. Henry, es positivo, creo, ¿no? Yo me agarro de sus palabras que también cuando una sociedad rechaza algún proyecto, es positivo porque no está de acuerdo, y eso es lo que ha pasado en Chile. Está bien, no le iban a aprobar de una semejantes cambios, teniendo en cuenta también que usted dice que es una izquierda radical. No, o sea, también yo creo que es positivo. Para que un proyecto esté bien aprobado, tiene que ser bien consolidado y aceptado también por todo el universo. En este caso estamos hablando de Chile. Exactamente. Sí, también va a ser muy importante que la derecha política chilena comprenda el resultado y no considere de que es una victoria absoluta de la derecha política. Debe comprender que este triunfo le excede con mucho la capacidad de convocatoria que tiene la derecha, pues en este resultado han confluido también votos de la centroizquierda y de algunos sectores de la izquierda que estuvieron inicialmente apoyando el proyecto de la Constitución, pero que no compartían, reitero, esas posiciones maximalistas que se advirtieron fundamentalmente en el Partido Comunista. Entonces, aquí también la derecha tendrá que actuar con la mayor responsabilidad posible y no embriagarse con un resultado que no es producto de su esfuerzo ni tampoco es cosecha suya. Esta es una cosecha de la población, de la sociedad chilena, donde han convergido posiciones de la centroizquierda, de una izquierda moderada y posiciones también de la derecha, en torno a considerar de que el texto de la Constitución no constituía un texto que podría brindarle a Chile certidumbre política a mediano y largo plazo. Bueno, acá no ha ganado la derecha, aquí ha ganado el pueblo. Eso es lo más importante, ¿no? Una consulta, Henry, apelando a su conocimiento, por favor, a su experiencia, a su trayectoria. ¿Chile necesita una nueva constitución? Yo tengo mi opinión personal, pero se lo pregunto a usted y también para la gente que siempre nos escucha. ¿Chile necesita una nueva constitución? Sí. Sin duda que sí, porque la Constitución que actualmente está vigente es la Constitución que fue aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet en la década del 80, cuando tendencias económicas en el mundo estaban fuertemente vinculadas con el neoliberalismo, donde hay una estructura un tanto aristocratizante de la composición del Parlamento, fundamentalmente la Cámara de Senadores. Indudablemente necesita oxigenarse y ponerse a la altura de los tiempos históricos que vive el mundo y la región, la Constitución Política de Chile. Por otra parte, bueno, es indudable que hay una tarea social pendiente y en la medida en que haya líneas que estén contenidas en la Constitución para poder combatir los niveles de pobreza de un gran porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza. Hay una deuda social y esta deuda social en alguna medida podrá ser fortalecida si acaso hay, reitero, se constitucionaliza
determinadas líneas de acción para, en alguna medida, construir lo que probablemente también constituye una aspiración de la población chilena de tener un estado de bienestar donde la calidad de vida mejore, pero para todos los sectores sociales. Bueno, el presidente actual de Chile, Boric, dice en sus interpretaciones, cuando habla y precisamente habla sobre este tema de la constituyente, la necesidad de reformar la constitución, resalta todo el tiempo que el tema económico y la riqueza del país de Chile está constituida o está concentrada en muy pocas manos. Así es, por eso señalábamos, no hay una deuda social que se viene arrastrando hace varias décadas ya, desde la década del 80, y que ha dado lugar a un crecimiento de la población por debajo de los niveles de pobreza, y ha habido una